Amanda Murillo me pregunta: ¿qué opinas de la cantante Amy Winehouse y si puede ser el perfecto ejemplo, al igual que Janis, de un excelente artista que destruyó su vida por culpa de la droga? Mira, el caso de Janis es desgarrador. Para mí sigue siendo la voz más impresionante que ha dado la especie humana. La sigo oyendo y sigo estremeciéndome y se me sigue poniendo la carne de gallina y sigo echándome a llorar muchas veces. Lo reconozco cuando escucho a Janis Joplin. Mi primer libro de poemas, tengo un poema de Janis Joplin. Pero Janis Joplin no se destruyó con la droga. La destruyó la droga en una situación desusada. Se vendió en esos días por todo Nueva York heroína especialmente pura. Y varias personas, varios adictos, murieron por sobredosis debido a esta heroína especialmente pura que se vendió extrañamente, porque el negocio de los vendedores de droga es vender muy cortados las sustancias que ofrecen. No es lo mismo. Janis Joplin estaba en plenitud de facultades, estaba físicamente normal, había dejado la heroína y había vuelto a ella, pero no estaba en condiciones como yo tengo amigos que han sido adictos a la heroína y que incluso lo ves, el rostro adquiere ciertos rasgos que te dicen que alguien ha sido yonki. Y te admira mucho cuando ves a alguien que no consume, pero que tiene esos rasgos y que en su juventud logró salir del más horrible de las adicciones, que es la de la heroína, ¿no? Amy Winehouse se fue destruyendo en público. Se suicidó frente a todos sin que nadie hiciera nada. Una mujer hermosa, plena, que va adelgazando, que va entregándose a la droga, que va hundiéndose, que se le van creando ojeras, que se va desapegando de la vida por apegarse a la droga. Lo mismo que le pasó a Whitney Houston. Ese sería el paralelo correcto, el de Whitney Houston, que finalmente se deja destruir por el crack. Es una vergüenza. Yo sé que la gente es libre de suicidarse y soy el primero en defenderlo, pero siempre me ha parecido una tragedia enorme que todo mundo vimos el proceso de Amy Winehouse. Vimos cómo sus piernas se convertían en hilos, cómo se le hundían los pómulos, cómo la voz empezaba a dejar de ser ese prodigio de voz que fue durante muy, muy poco tiempo Amy Winehouse. Y nadie pudo hacer nada. Nadie hizo absolutamente nada. Que estaba en su derecho, probablemente estaba en su derecho. Que me parece indignante que no se haya podido hacer nada, me lo sigue pareciendo. Igual en el caso de Whitney Houston, otra voz maravillosa.